Ministro, un placer. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. A ustedes por la oportunidad. Efectivamente empezamos la primera semana de enero, tal cual como nos habíamos comprometido. La verdad que desconozco los antecedentes, pero en general sé que no, en enero es muy poco común que se inicie las paritarias, por lo menos los últimos años en donde yo tengo registro. Pero como para nosotros es muy importante que el 26 de febrero se inicien las clases para que los chicos puedan estar en la escuela y aprendiendo, creemos que hay que destinarle un tiempo al debate y a la discusión, así que iniciamos hoy mismo las paritarias o las charlas paritarias con los gremios docentes. Y los gremios, previo a la reunión de hoy, celebraron esto, ¿no? Dijeron que era bueno que se comience con el diálogo de manera temprana. Por supuesto, en eso estamos de acuerdo, tanto las entidades gremiales como nosotros, que ante lo complejo de la situación, ante las dificultades que estamos atravesando como país y que la provincia de Santa Fe no está exenta, es importante darnos un tiempo, o todo el tiempo necesario, para llegar a febrero de la mejor manera posible. Bueno, hoy iniciamos, básicamente un planteo gremial, lógico y razonable de defender el salario o el poder adquisitivo del sueldo. Nosotros creemos que eso es válido y vamos a trabajar en esa dirección. Y nosotros también introdujimos otro tema que nos preocupa y sobre el cual estamos trabajando, que es el nivel de reemplazo que tiene el sistema educativo, lo cual implica, por un lado, una erogación económica y por otro lado, un impacto pedagógico educativo, en tanto no se puede sostener la continuidad en el aula de un mismo docente. Entonces, cuando hay 2, 3 o 4 docentes en un año con los mismos chicos, la posibilidad de aprendizaje se ven dificultadas. Así que fueron los dos temas que trabajamos y también se pusieron sobre la mesa muchísimas cuestiones a discutir, muchas que ya se venían discutiendo y otras que planteamos para discutir en comisiones particulares de acá en adelante. Ministro, el tema de los reemplazos es algo de lo que, bueno, uno escucha, ¿no? A veces a los docentes o gente allegada. Es un tema que se viene hablando desde hace mucho. Ahora, usted lo puso hoy en números diciendo que de 100 pesos que se pagaron de un salario, 25 correspondían a reemplazos. Es realmente mucho, o sea, 1/4% de lo que se destina es para gente o sea, para reemplazos, para gente que no está trabajando en definitiva. Exactamente. De cada 25 pesos, de cada 100 pesos que pagamos de salario, 25 están destinados a personal, a docentes o directivos que no están efectivamente en las escuelas. ¿Y por qué no están en las escuelas, ministro? No, porque hay, diversas instancias por las cuales se pueden pedir licencia. Yo acá quiero aclarar que esto no es una cuestión achacable al conjunto de los docentes, sino que en todo caso lo que hay es varios problemas. Y en general son achacables al sistema o a nuestra propia responsabilidad como Estado provincial. Sí. Porque para llegar a ese número, que es un número alto, yo comparto, es un número alto que si uno lo compara ni siquiera con la actividad privada, que es muchísimo más bajo. En general en la actividad privada el nivel, de licenciamiento no llega al 5%, en otras actividades del Estado también es mucho más bajo, en el nivel docente es mayor. Nosotros creemos que hay una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento de la propia administración, por ejemplo, en lo que hace a llevar adelante carpetas médicas. Tenemos 7.700 carpetas médicas sin terminar de resolver, eso es mucho. Perdón, por ejemplo, ¿cuántos docentes hay en la provincia de Santa Fe, ministro? Y miren, los docentes de la provincia de Santa Fe son aproximadamente 80.000. Y hay casi un 10% de carpetas médicas. Exactamente. Entonces ahí hay una mora que no es atribuible al docente, ni muchísimo menos. Es un problema de eficiencia y de gestión del gobierno. A su vez también los sistemas de control de ausentismo, de control de salud laboral y demás. Nosotros tenemos, el gobierno no lo está haciendo de la manera que lo debería hacer para que no haya inequidades, para que no haya, abusos e injusticias. Entonces eso también es un punto en el cual tenemos que trabajar y lo estamos haciendo. ¿Y cómo lo han tomado? ¿Cómo lo han tomado estos temas que hayan puesto, sobre la mesa para tratar estos temas? Mire, lo primero que para nosotros es muy importante es que estamos reconociendo el problema, ¿no?
y ha habido digamos, se asume ese problema. Después, obviamente, y es natural que así sea, hay distintos puntos de vista. Nosotros no pretendemos que la representación gremial tenga la misma perspectiva o el mismo punto de vista que tenemos nosotros, pero sí reconocemos que para ellos también es una preocupación, aunque a lo mejor tienen otra mirada de una misma situación y a lo mejor la mensuran o la encuadran de otra manera. Por eso lo ponemos, digamos, a consideración y lo ponemos para discutirlo, porque hay algunas cuestiones que tenemos que resolver nosotros como Estado y hay otras cuestiones que tenemos que acordar. Por ejemplo, condiciones laborales, para poder acordar, por ejemplo, normativas. Evidentemente hay algunas normativas que no se cumplen, o hay algunas normativas que a lo mejor tenemos que discutir para poder ver por qué tenemos ese nivel de reemplazos o de licencias que está por encima de lo que sería razonable desde nuestro punto de vista. Yo no hago cargo al resto, digo, desde nuestro punto de vista, acá hay cuestiones que están funcionando mal. Que no están funcionando correctamente y nosotros asumimos la responsabilidad primero de reconocer lo que están funcionando mal, que es el primer paso, y segundo, llevar adelante acciones que permitan hacer que el sistema sea más justo, que sea más razonable, que sea más sustentable, porque otro dato que no es menor es que esto va creciendo año a año. O sea, año a año el porcentaje es mayor. Entonces va a llegar un punto en que se va a hacer insostenible en términos económicos y pedagógicos. Entonces, bueno, en eso estamos abocados nosotros como gobierno. Bueno, para cerrar el tema paritarias y meternos de lleno en el tema educación, entonces podríamos decir que fue productivo, por el momento no ha habido ofrecimiento salarial, ¿no? Y eso se espera para una próxima reunión. Exactamente, no ha habido ofrecimiento salarial porque hay que definir algunos indicadores que no dependen de nosotros, como es el indicador del índice de precios, el régimen inflacionario, hay cuestiones vinculadas también con los ingresos provinciales, es decir, hay 2 o 3 indicadores que no dependen de nosotros, que están en curso, y para cuando los tengamos nos sentaremos a discutir esa cuestión. Bueno, la idea, ministro, entonces es que las clases comiencen el 26 de febrero y asegurar los 190 días de clase, ¿no? Tal cual, exactamente ese es el compromiso, y asumimos que es un compromiso compartido. No es un compromiso solo del gobierno, sino que es un compromiso de la sociedad, y que las representaciones gremiales están comprometidos con el mismo objetivo. Yo creo que los santafesinos nos pusimos muy contentos, hay muchos temas que esperamos, que situaciones que mejoren, hay muchos temas que nos preocupan, pero mire, cuando se habló del tema de la no repitencia, realmente creo que no hubo nadie que estuviese en contra o que dudara de la aceptación de eso. Realmente lo había prometido el Puyaro, el gobernador, en su campaña, y fue una de las primeras medidas que se tomó y hay un apoyo generalizado hacia eso. Comparto, hay un apoyo generalizado, y no solamente de la familia, de los padres, sino también en gran medida, pero diría que casi unánimemente, por parte de los docentes de la escuela media. Nosotros lo hicimos no porque era un eslogan de campaña, no porque era una cuestión oportunista, nosotros, digamos, hicimos una campaña muy responsable y somos un gobierno muy responsable. Entonces, tomamos esta medida porque realmente lo dijimos y lo hicimos porque estamos convencidos que era una medida perjudicial sobre todo para los aprendizajes y para los chicos y chicas que están en el colegio secundario, y también una medida perjudicial para la autoridad docente. Entonces creemos que no resolvemos un problema que es el problema estructural de la escuela media, pero por lo menos resolvemos una medida que, lejos de apuntar a solucionar los problemas de la escuela media, los profundizaba. Así que por eso tomamos la medida y tiene respaldo porque es una medida razonable, porque es una medida pensada, porque no es una medida oportunista. En definitiva, estamos haciendo lo que creemos que corresponde. Y a esto apunta, ministro, el tema de esta emergencia educativa. En realidad, me imagino que hay una preocupación en la provincia, como y en todo el país, ¿no? Es el resultado de las pruebas, el no comprender un texto, no poder hacer cálculos matemáticos. La realidad un poco no escapa a lo nacional, ¿no?, en Santa Fe. A ver, tal cual. Nosotros creemos que hay una crisis en el sistema educativo, pero si nosotros decimos que hay una crisis en el sistema educativo, es una frase que si no le damos contenido es difícil de entender o por lo menos demasiado genérica. Si yo digo, hay una crisis en el sistema educativo, ¿en dónde se evidencia esa crisis? ¿Por qué digo que hay una crisis? Nosotros sostenemos que hay una crisis porque los aprendizajes que el sistema educativo está brindando y está proporcionando o no son buenos, y las pruebas muestran que no son buenos, o no están a la altura
de lo que podrían estar en función de los recursos que ponemos. Entonces, nosotros tenemos algunas certezas. Primero, que el sistema educativo santafesino es un sistema educativo potente y fuerte. Sí. Segundo, que tenemos buenos docentes. Tercero, que estamos poniendo, siempre son escasos, pero estamos poniendo muchos recursos. La sociedad hace un esfuerzo importante y pone muchos recursos en educación. Y esto, que la otra certeza que tenemos, es que no hay un correlato con los resultados que necesitamos y con los resultados que se deberían dar. Y eso lo dan las pruebas de aprendizajes a nivel nacional y algunas internacionales. Entonces, partiendo de esa base, de ese diagnóstico, que es un diagnóstico compartido y aparte que un diagnóstico fundamentado. Vuelvo a decir, nosotros no queremos avanzar sobre eslogan, queremos avanzar sobre datos. Bien. Y hay datos que nos asisten. A partir de ahí es que nosotros planteamos una emergencia, que es una emergencia educativa. ¿Por qué? Porque está basada en datos que nos dan cuenta del déficit de aprendizaje. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todo nuestro esfuerzo, todas nuestras, digamos, acciones van a estar siempre orientadas a mejorar los aprendizajes y salir de esta crisis educativa. ¿Y cómo se sale de la crisis educativa? Con más y mejores aprendizajes. Ministro, ¿el punto está en la escuela media concretamente? El punto, la escuela media es uno de los elementos sobre los cuales tenemos que trabajar. Nosotros planteamos claramente y estamos trabajando en 2 o 3 aspectos que hacen a la política educativa que vamos a implementar por los próximos 4 años, priorizando aquellas cuestiones que creemos que son más graves o que son más urgentes. Entonces, el primer punto que planteamos es un fuerte plan de alfabetización inicial. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar fuertemente la alfabetización inicial en primero, segundo y tercer grado. Bien. Tanto en lengua matemática como también en cuestiones matemáticas. ¿Por qué? Porque esos son saberes fundantes. Sí. Entonces, si yo no salgo con un chico muy bien alfabetizado, no solamente alfabetizado, muy bien alfabetizado, ese problema lo voy a arrastrar a lo largo de toda su trayectoria educativa. Sí. Y aparte no estamos hablando de algo sumamente ambicioso, estamos hablando de algo básico, sí, un chico, una chica en tercer grado salga perfectamente alfabetizado. Luego también detectamos otro problema crítico que es la escuela media. Y sobre todo la escuela media en términos de su relación con el mundo del trabajo, con el mundo de los estudios superiores. Ahí vemos un problema. ¿Por qué? Porque la escuela media siempre es vista como un lugar de paso, y en parte lo es. Es decir, un lugar de paso entre en la escolarización primaria y ¿qué? El ingreso al mundo laboral, al empleo o el ingreso a el ámbito educativo superior. Sí. Entonces la escuela media tiene que recobrar su sentido y su utilidad en función de las herramientas que le va a brindar a un chico, una chica, un adolescente para poder desempeñarse en su vida adulta o como joven. Bien, eso es el problema que detectamos en la escuela media. La escuela media se la fue vaciando de sentido, se la fue vaciando de utilidad y terminó quedando como un simple paso. Si nosotros no recuperamos esa articulación, si no le recuperamos ese sentido de la escuela media, si no la dotamos de utilidad, es decir, ese chico que está 5 horas en la escuela, y a veces más, sepa que todo ese esfuerzo que está haciendo yendo a la escuela, porque es un esfuerzo, le va a ser redistribuido en buenas o mejores herramientas para desempeñarse en la educación superior o para incorporarse de manera calificada en el mercado laboral. Es interesante ese punto, es interesante porque muchas veces no está claro cuál es el sentido, como usted decía, o qué herramientas le brinda al alumno como para continuar un camino o el otro, el laboral o el universitario, o concretamente la utilidad de la misma. Está bueno clarificar ese camino, ¿no? Ojalá se dé, ministro, ojalá, sé que es poco tiempo, a lo mejor 4 años, pero ojalá se pueda llevar adelante, o al menos comenzar ese cambio, ¿no? Pero si nosotros en 4 años podemos mejorar el nivel de alfabetización y lo podemos hacer porque un chico no necesita 10 años para aprender a leer y escribir, necesita mucho menos, entonces podemos ver resultados rápidos y logramos mejorar el sentido y la utilidad de la escuela media y logramos mejorar el nivel de los institutos de educación superior para que formemos mejor a nuestros docentes y logramos esas 3 cosas que no tampoco son tan exageradas, vamos a haber marcado un camino y vamos a haber puesto una piedra, un ladrillo en una pared que tendremos que ir construyendo como sociedad a lo largo del tiempo, pero que en algún momento tenemos que empezar a consolidarla desde un lugar, o por lo menos desde un punto de inicio.
Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Iremos siguiendo de cerca las próximas reuniones paritarias y el comienzo de las clases. Y en realidad lo escuché hace unos días decir que la prioridad de la paritaria debe ser que los chicos aprendan, y me quedo con esa frase y ojalá ese sea el resumen al final de este año, ¿no? Gracias.